amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una mañana más de RG Kids. Estamos al segundo día de la semana, martes ya. Estamos así yendo súper bien con esta semana, así que vos tenés que quedarte ahí nuevamente conmigo, porque nos encontramos de vuelta en el Centro Astronómico Bicentenario. Como ayer te prometimos y le prometimos al profe Blas que íbamos a volver acá para aprender muchísimo más, porque nos encantó la visita que tuvimos ayer, que hicimos ayer, así que hoy vamos a estar aprendiendo un poquito más acerca del telescopio, de los astronautas. Enseguida luego ya vamos a arrancar con todo. Continuamos con RG Kids y ahora sí estamos de vuelta con el profesor Blas. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido de nuevo, gracias. Muchas gracias, estamos felices, nos quedamos con ganas de aprender más ayer. Así que hoy ya veo algo acá que nos va a encantar y que a los chicos les va a encantar. ¿Qué vamos a aprender? Y que vengan a visitarnos. Claro. Bueno, aquí tenemos un telescopio. Este es un telescopio con el que vamos a mostrarles cómo es acá adelante. Wow, esta es la primera vez que veo un telescopio en vivo y en directo. Es bien grande. Es grande, sí, tiene un espejo, penetra la luz, va allá al fondo, entonces uno puede observar los planetas. Con esto yo veo bien los planetas, todos los planetas, por supuesto, y uno puede... Las estrellas también. Todo. ¿Qué más se puede observar? Las nebulosas, galaxias, se ven perfectamente. Uno mira en este lugar y vemos, nos divertimos con el universo. Pero uno no puede mirar cualquier día, ¿verdad? ¿Cómo tiene que estar el cielo? Bueno, tiene que estar el cielo limpio, abierto, que no haya humedad, si no ya crea problemas, no podemos ver bien. Cuando el cielo está limpio, muy bueno, se puede observar de todo un poco. Y también desde la ciudad solo podemos ver planetas. La luna, los planetas y algunas cosas llamativas. Pero desde el interior llegamos hasta las galaxias, que están muy, muy lejos. En serio, eso es por la luminosidad, ¿verdad? La polución, lastimosamente la polución lumínica daña. Nosotros tenemos hoy tenemos una polución tan grande sobre nuestra ciudad que, vista desde un satélite, Asunción, desde el río Paraguay hasta Eusebio Ayala, es una sola luz. ¿En serio? Hace 15 años, recuerdo, veíamos perfectamente los pueblos. Hoy no, están todos reunidos. Es una sola luz. Creció mucho nuestra ciudad, mucho creció. Inclusive mirando simplemente un día, no una noche normal en el cielo, nosotros no vemos las estrellas. Pero si nos vamos al interior y miramos, se pierde uno sí, de tantas estrellas. Se puede ver tranquilamente sin necesidad de un telescopio. Así sí, podemos ver. A simple vista, es una maravilla. Los lugares más oscuros son las zonas de allá de Baracayú o en el Chaco, donde podemos observar perfectamente. Es una maravilla. Sí, qué lindo. Y más hacia allá también estoy viendo algo que me gusta. Adelante, te voy a mostrar. Pasar hacia ahí, a ver. Bueno, acá tenemos una pequeña vitrina para que los chicos entiendan de cuándo el hombre fue a la luna. Acá tenemos una maqueta de cuando el hombre descendió a la luna. ¿Quién fue el primer hombre que Neil Armstrong. Neil Armstrong, que estuvo en Paraguay. Tenemos fotos de mis padres con él, tengo fotos de mis padres con él, y lo tenemos acá, arriba justamente. Ese es un cuadro dedicado a Neil Armstrong, que falleció hará 2 años más o menos. Y acá tenemos los discos de la época, porque en esa época no había video, solo sonido, y los discos donde venían grabados cuando el hombre viajó a la luna. Esta es una copia pequeña de la placa que dejaron en la luna. Y esta es una luna del año 1969, es de colección. Atrás tenemos el escudo que usaron los astronautas del Apolo 11. Y abajo tenemos las naves ya muy avanzadas, muy modernas. Las maquetas. Las maquetas naves, hechas una joya, ¿no?, que construyeron. Y abajo un juego de ajedrez para astrónomos. Que ven ustedes que son todas naves, la Tierra, la Luna, los planetas, lo que están allí. Es una joya. A ver, profe, tengo una curiosidad. ¿Cuánto tardó el hombre en llegar a la Luna desde la Tierra? 3 días. 3 días.
3 días. Y estuvieron horas en la Luna, 3 días tardó para llegar allá. Fue algo muy interesante. Y acá tenemos, hoy ya tenemos tecnología muy avanzada que quisiera mostrarle, por favor. A ver. Acá, este es el Curiosity. Esto es lo más avanzado que tenemos, ¿no? Es el Curiosity, está ahora navegando, o sea, caminando, vamos a decir, en la superficie de Marte. Es como un transporte, es como un camión. Sí, es grande como un auto, es muy grande. Y está ahora en la superficie de Marte. Marte es la niña mimada del sistema solar. Siempre nos llamó la atención por su color rojo. Por ya parecido a la Tierra también. También, y es el único lugar donde algún día vamos a poder ir a vivir. No conocemos otro lugar. Entonces, tendríamos que acomodar a nuestras necesidades el mundo marciano para poder vivir en ese lugar. Pero esta es la nave más avanzada que conocemos en este momento. ¡Wow! Y realmente increíble. Es una joya. Y también estuve viendo que hay unos cuantos trajes de astronautas. Sí, acá, sí. ¿verdad? Que después podemos probarlo más adelante. Claro que sí. Unos astronautas con acá gusto. en la Tierra. Claro que sí. Adri, hemos llegado a la Tierra para hacer RG Kids. ¡Muy bien! Y así yo estoy divirtiéndome muchísimo acá con mi pequeña amiga astronauta Adri. Llegamos acá a la Tierra justamente para divertirnos, por supuesto, con RG Kids y para seguir aprendiendo con el profe. Vamos a hablar de los astronautas, profesor. Con gusto. Me encantaría saber cómo es la vida de los astronautas en el espacio. Bueno, en primer lugar, a los jóvenes hay que decirles que deben estudiar mucho. Hay que estudiar mucho para llegar a ser astronauta. Y luego hay que tener un estado físico fantástico, pero lo importante es que estudien mucho. Y luego en el espacio la vida es muy complicada, no tenemos la gravedad y eso crea muchos problemas. Entonces, para no tener problemas de descalcificación, o sea, los huesos comienzan a querer ablandarse porque allá no hay gravedad. Entonces el astronauta hace ejercicios todos los días. Todos los días tiene varias horas. Tiene que prepararle al cuerpo. Constantemente tiene que estar haciendo ejercicio. Y la alimentación es muy distinta. Todo flota allá arriba, entonces tienen que cuidarse mucho en la alimentación. ¿Cómo se cepillan? ¿Cómo se lavan ellos, la cabeza? Bueno, utilizan ellos un cepillo como nosotros, solo que ellos tragan eso, no está hecho para que puedan tragar, porque no pueden expulsar. Y el pelo se lleva como esponjas. No hay lavado total, sino unas esponjas que puedan... Yo, gracias a Dios, no voy a tener problema en ese sentido. Pero ellos sí que tienen que cuidarse mucho. Y el agua me imagino que consume también de una manera particular, ¿verdad? El agua flota. Los líquidos? En el espacio flota el agua. Entonces debe tener unos tubos especiales. En el espacio se forman como burbujas y están flotando en el espacio. Es muchas veces simpático ver los astronautas que hacen varias burbujas y van tragando Es como que comen el agua, sí, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Es muy sacrificada la vida en el espacio. Tienen que tener años de preparación también, me imagino, para acostumbrarse a ese Para estilo cada de vida. vuelo mínimo son 3 años de entrenamiento. Repiten y repiten y repiten todo lo que tienen que hacer después allá en el espacio. El hombre para ir a la Luna fue un sacrificio inmenso. Y acá tenemos nuestra astronauta. Acá tenemos nuestra astronauta recién llegada a la Tierra. Sí. A ver, es momento de que los chicos le conozcan a ella. Muy bien, ahí se quita el casco. Ahí está, hola Adri, ¿cómo estás? Bien. Súper bien, ¿qué tal tu paseo por el espacio? Bien. Espectacular, muy bien. Nosotros ya estuvimos acá conociendo entonces cómo es la vida de los astronautas, un poquitito nada más acerca de lo que pueden llegar a hacer en su día a día. Es una vida muy sacrificada realmente. Muy sacrificada realmente. Así que si los chicos chiquitos que están viendo tienen algún sueño, no sé, alguna vez ser astronautas, ya saben que tienen que estudiar muchísimo. Tienen que estar preparados para ir, buena salud, en fin, todo eso es muy importante, así como tenemos acá nuestra astronauta. Los chicos que vienen acá a visitar el centro pueden vestirse así de astronautas, profe. Sí, siempre se viste. De cada grupo escolar que viene,
uno se viste y viene y le da una sorpresa a los compañeritos. Exactamente. Y hablando, ya que vamos a terminar enseguida, ¿cómo pueden hacer para venir acá a dar una clase, así como me estuviste contando? ¿Cómo Y pueden? es solo llamar por teléfono a 0982-334-893, que es nuestro celular. Nos llaman a ese número y marcamos, se reserva lugar y vienen y les esperamos con mucho gusto. Buenísimo, Iván, estoy segura que va a ser una experiencia inolvidable por todo lo que van a aprender acá con el profesor. Bueno, ahora sí ya terminamos nuestra visita, profe. Gracias. Muchísimas gracias A por ustedes. recibirnos nuevamente. Pasamos genial, aprendimos muchísimo, algo nuevo, algo que no se aprende todos los días y que es muy interesante saber. Así que gracias y también muchas felicidades por enseñar esto a los chicos, Gracias, a los adultos y que no. sigan creciendo. Muchas gracias y gracias por venir a visitarnos. Muy amable. Un gusto. Estamos viendo así el último dibujito de la mañana. Me encuentro ahora con mi amiguita Adri, que ya se despojó de su traje de astronauta y ahora se encuentra con nosotros. Te quiero recordar antes de despedirnos que hoy martes salió una nueva edición del Escolar Última Hora con todo lo que vos querés para pasar bien y para aprender muchísimo. Zona inicial, zona escolar, zona de tareas, de todo. Así que hace recordar a tus papis que pueden adquirirlo gratis con el diario Última Hora. Y antes de despedirnos, Adri, vos querés mandar saluditos, ¿verdad? ¿A quién? A mi tía mami y a mis papás y a mis familias. Ah, muy bien, ahí se fueron los saluditos y yo también quiero mandar saluditos a Natalia Caru de Samidey, que nos escribió en Facebook y dice: hola Silvita, ahora ya no podemos seguirte en el programa porque mi hijo Jere se va a la guardia, pero en las vacaciones sí o sí te vamos a ver, cariños. Gracias, Nati. Qué lástima que en serio no nos pueden ver. Algunos amiguitos evidentemente ya no nos pueden ver, pero tenemos nuevos amigos en la mañana, así que estamos igual felices. Pero esperamos que Jere y vos nos puedan ver apenas puedan y por supuesto también en las vacaciones. Les mando un beso enorme. Gracias por escribirnos y apoyarnos siempre. Y ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por hacerme compañía esta mañana. Acá junto a Adri te vamos a decir chao y te mandamos un beso enorme. Que tengas un hermoso resto del día y te espero sin falta mañana con mucha diversión. Chao, chao.